Ahora sí, comencemos con el video. Hola chicos, chicas, soy Kanashi Tenshi con un nuevo tutorial. Ya este tutorial me lo pidieron en Facebook, así que como estoy comenzando a hacer estos videos de tutoriales y cosas, sean libres de comentar cualquier cosa en las que les pueda ayudar. No me considero alguien que estrictamente sea un experto en esto que es el dibujo, pero algunas cuestiones que les diga les puede ser de ayuda, así que comencemos. Y en esta ocasión vamos a aprender o a ver un poco sobre las nociones de los ojos. Verán, este tutorial, como todo este tipo de videos, va a ser realizado en tiempo real. Así que eso, siéntanse libres de no sé, coger un papel y un lápiz y seguir estos pasos, tomar nota o lo que prefieran. O simplemente ver el video y darse una idea, una noción de lo que vamos a hablar hoy. Listo. Voy a tratar de que el video no sea tan largo. Y así que vamos a lo que debemos aprender. Lo siento, todavía no estoy tan acostumbrado a hablarle solo al micrófono mientras dibujo, así que bueno, comencemos. Vamos a comenzar sobre los ojos. Y bien, los ojos. En cuestiones, supongo que debido a mi trabajo o las ilustraciones que subo, esta petición fue para realizar ojos estilo anime o estilo manga. Y es bastante comprensible. Entonces, les voy a dar algunos tips, algunos consejos. Pero antes, tenemos que iniciar por lo básico sobre los ojos. Y supongo que esto ya debieron haberlo visto, o ya lo conocían de antes, o si es que buscaron otros tipos de tutoriales, ya debieron haber encontrado, o sea, ya deben saber de lo que hablo. Y es sobre los ojos reales y las partes de un ojo. Así que, primero que nada, vamos con un poco de un ojo realista. Voy a realizarlo de manera bastante rápida. No va a ser un dibujo tan realista, pero creo que se puede entender a lo que voy. A ver, veamos. Y listo, o sea, como ven es un dibujo bastante simple, bastante feo, se podría decir, pero nos sirve para lo que les tengo que explicar primero. Entonces, ¿de qué nos sirve si es que nos interesa dibujar anime, manga o este tipo de cosas? Porque es importante tener una base sobre... Porque es importante conocer sobre un ojo realista si sabemos que en el anime, en el manga no precisamente son como en la vida real. Entonces, ¿por qué? Y es porque todo lo que tenga que ver con el dibujo estilo anime, manga, cartoon o cualquier estilo que deseen, por más fantasioso que sea, tiene una base en la realidad. ¿Y qué es lo que sucede? Este estilo de dibujo, anime, manga, cartoon, chibi o lo que sea, tienen son estilizaciones de lo que se vería un ojo, o cómo se vería un cuerpo humano, una parte o lo que sea de la realidad. Entonces, por eso es importante tener un mínimo de conocimiento sobre la anatomía. Entonces, esto les va a ser bastante útil. Listo, ya teniendo aquí un poco de lo que sería un semi-realista, dibujo bastante escueto sobre
lo que vamos a trabajar y sobre lo que vamos a hablar. Vamos a comenzar. Se puede realizar más detalle, pero la verdad es que, al igual que ustedes, supongo, no soy mucho del realismo. Más por el tiempo que se invierte en realizar un dibujo de este estilo. Entonces voy a dejarlo de este modo. Ya teniendo aquí una especie de dibujo, vamos a las partes importantes que tenemos que mencionar. Esto va a ser bastante rápido, espero, así que vamos por eso. Primero, la ceja. Como sabrán, está encima del ojo. ¿Y qué es lo importante de las cejas? Las cejas nos ayuda a generar expresiones a la hora de dibujar cualquier cosa. Si es que se van y revisan su anime o manga favorito o algún dibujo que les llame la atención, cual sea el estilo que les interese, van a ver que el uso de las cejas es bastante peculiar para el uso para generar emociones. Así como, por ejemplo, por mencionar un caso, es la película Spirit y las cejas en los ojos de los caballos. ¿Qué sucede con esto? Que los caballos no tienen cejas, pero el estudio decidió dibujarle las cejas a los caballos para que tengan más expresividad. Entonces, esta es la importancia de las cejas. La verdad es que les colocaría una imagen, pero este tipo de videos, la verdad es que me da mucha flojera editar, así que lo siento, busquen alguna referencia. Bueno, vamos con otra parte, la parte la parte más oscura del ojo se llama pupila. Como dije, esto ya deben conocerlo, entonces no voy a tratar de enfatizar mucho en eso, pero sí les voy a dar un poco de nociones sobre para qué nos puede servir este conocimiento en una ilustración estilo cómica, estilo manga, estilo lo que sea. Y es que el uso de las pupilas se puede también genera una mayor expresión en la mirada. De hecho, considero que la pupila, ya sea una pupila grande o sea una pupila pequeña, genera una mayor sensación de, ¿cómo explicarlo? Como de peligro o como de ternura. En un momento voy a hacer una demostración de a lo que me refiero, pero bueno. Vamos con la parte del párpado y el sobrepárpado, no sé cómo se llama, pero es esta línea. Párpado. Listo. El párpado, como saben, es donde se alojan las pestañas y es lo que nos protege al ojo del viento, del sol o lo que sea, y nos mantiene hidratado, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con el ojo. ¿Para qué nos sirve? Muchas veces también el párpado y las pestañas también sirven para expresar sentimientos. Por eso es también importante conocer estas cuestiones. Veamos, por ejemplo, el uso de las cejas, del párpado para crear una escena un poquito más sugerente en una imagen. Ya voy a hacer una demostración de eso en un momento. Primero voy a terminar de explicar todas estas partes. La parte de la esclerótica y es la parte más blanca, o sea, la parte blanca del ojo, y es por donde se mueve lo que es el iris y la pupila. Así que no es de mayor importancia conocer eso.
Ahora sí, vamos con el iris, que es la parte de color del ojo, y eso, o sea, es la parte de color del ojo. Entonces ahí pueden sacar sus conclusiones de qué tan importante es, puesto que en el anime se da un énfasis bastante importante en lo que es el manejo de los ojos, la expresividad, el color, los brillos, etcétera. Pero todo eso parte a raíz de un estudio un poco más formal, un poco más naturalista y realista. Entonces, eso, vamos con los lagrimales, que son estas partes de aquí, y las pestañas inferiores, etcétera, etcétera, etcétera. Saben cuál es su función y todo eso. Así que, teniendo este breve repaso sobre la parte de los elementos que componen un ojo, vamos a hablar de lo que realmente les interesa. Vamos a realizar un estudio, un ojo anime bastante sencillo. Lo que primero realizo es un arco para generar un párpado. Luego genero otro círculo o más ovalado en abajo del párpado que realizamos. En este caso, como el párpado me quedó un poco pequeño, le alargué un poco y le di esta dirección, esta curva, para enfatizar un poco la redondez del ojo. Y aquí es algo que, como lo realizo personalmente, yo no realizo muchas veces lo que sería el párpado inferior, sino lo que yo realizo son pequeñas pestañas para sugerir que ahí está el párpado, porque en el anime no suele darse mucho énfasis en esta zona de aquí, o al menos en los animes de los 80s, 90s, no se lo solía dibujar tanto. Y la verdad es que esa estética me agradó bastante. Y un caso bastante particular es, por ejemplo, Krillin de Dragon Ball, que simplemente sus ojos son de esta manera. Como ven, no tiene esta parte de aquí. Y ya se puede notar que es un ojo. Entonces, eso. Esto sería la estructura básica de un ojo. Estilo anime, al estilo que yo lo realizo. Entonces, encima de este ojo, voy a mover un poco para no chocarme. Ahí. Encima de este ojo que acabamos de realizar, yo suelo poner el párpado superior, o no sé cómo se le diga, que es este doblez que genera el ojo, el párpado al cerrarse, etcétera, etcétera. Yo hago estas líneas para sugerir este doblez que se genera en la piel. Y como ven, es bastante sencillo. Simplemente realizo una línea en esta dirección y luego otra línea en esta otra dirección, y ya estaría generando este doblez. Es bastante sencillo, como ven. Eso. Y la siguiente parte, que es un ojo, del ojo, que es la ceja. Yo por lo general en un boceto simplemente realizo una línea para sugerir que la ceja está ahí, y al final le doy un poco de volumen. A veces les añado estos pelitos sueltos para que se vea un poquito más natural. Y eso, podemos seguir trabajando un poquito más en esto. Voy a borrar esta parte de aquí. Todos estos tips que les estoy dando pueden ser aplicados tanto en tradicional como en digital, así que no estoy tratando de dar nociones bastante básicas. Listo.
Esto sería prácticamente un ojo casi terminado. Y vamos con una parte bastante importante que es en el anime y en el manga, que son los brillos. Y la verdad es que en este estilo de dibujo se suele usar brillos bastante grandes, pero la verdad es que eso depende mucho del estilo del artista que dibuje. Entonces, esta parte de los brillos puedo dejar, o sea, es algo que está bastante a su criterio de cómo colocarlos y cómo usarlos. Yo personalmente, para dibujar manga, realizo este tipo de sombras, este tipo de brillos. Primero uno grande y uno pequeño. Y una vez teniendo esto, realizo un círculo aquí para generar lo que sería ¿cómo se llamaba? La pupila. Entonces, una vez teniendo esto, comienzo a rellenar un poco de un color oscuro. Y eso sería prácticamente un ojo. Lo que también suelo hacer para detallar un poco más, sobre todo cuando dibujo manga, es realizar esta acción. Dibujo un arco aquí y un arco acá. Y esto también lo relleno de negro para simular lo que sería la sombra proyectada por el párpado. Esta sombra. Entonces, eso. Y a veces para darle un poquito más de detalle, realizo un par de líneas abajo para generar como un poquito más, para que se vea un poco más estético. Y finalmente le agregaría las pestañas, que simplemente es un movimiento rápido hacia arriba, así. Y también esto depende mucho del artista. Yo por lo general realizo una pestaña subida aquí, una por un lado también, por acá, y unas 3 o 4 en esta zona de aquí para enfatizar un poquito más la mirada. Y sería 1, 2, 3. Y con eso ya estaría. A veces le puedo dar un poquito más de volumen a las pestañas de aquí. Y con eso estaría un ojo anime. Como ven, tiene todos los elementos que les mencioné de lo real. Entonces tiene el iris. A ver, voy a hacerlo aquí. Tiene el iris. A ver, así para que se vea. El iris, la pupila, el párpado. Voy a hacerlo con otro color. A ver, la ceja, el párpado, la esclerótica, esto también, y el sobrepárpado. Como ven, tiene todos los mismos elementos de un ojo real, pero más estilizado, se podría decir. Entonces, consejos sobre los ojos. Una vez teniendo en cuenta ya este pequeño proceso o este pequeño ojo básico estilo anime manga, se puede aplicar de diversas maneras. Así que vamos por algunos ejemplos. Este ojo lo uso más, es un poco más similar a lo que uso en Cielos que lloran y a los ojos de Aika. Entonces, no sé, o sea, ese es mi estilo más básico para dibujar un ojo de chica, un poco grande, un poco redondo y con pestañas largas. Pero, ¿qué sucede con el ojo? El ojo de un hombre. Y es básicamente lo mismo. Primero realizo este arco superior para así generar lo que sería el párpado. Hago un círculo o un óvalo un poco más pequeño. Y en el caso del hombre, por lo general
También, o sea, a veces sí uso esta línea para enfatizar un poco más la mirada. Como ven, este es un ojo un poco más pequeño, pero tiene los mismos elementos. Realicé en esta ocasión para el ojo de un hombre, en lugar de hacer este movimiento, realicé este movimiento para que sea un poco más aguda la mirada, pero sigue manteniendo los mismos elementos, al igual el sobrepárpado, que estaría así, y la ceja. Al ser un hombre lo hago un poco más grueso, y también le añado un par de pelitos aquí y ya estaría. El brillo en los ojos de un hombre, por ejemplo, por lo general suelo usar un solo brillo redondo, y realizo lo mismo que en cualquier otro ojo. Relleno esta parte de aquí y le doy un poco más de detalle. A veces, dependiendo del diseño, lo suelo añadir algún efecto aquí o alguna cuestión como esta. Listo, esto sería el ojo de un hombre, y en una variante bastante simple. Pero ¿qué sucede con los mayor tipo de ojos? Bueno, una vez que ya conocen todos los elementos básicos que componen un ojo, se pueden hacer una idea. O sea, una vez que ya conocen todo esto, pueden modificarlos a su gusto. Entonces les voy a dar un par de ejemplos. Usando los mismos elementos, voy a crear otro estilo de ojo. Y este, por ejemplo, es el ojo de Kanim, un personaje también de Cielos que Lloran, este demonio que aparece desde el capítulo 5 y que es más o menos así. Y como ven, en esta ocasión el arco básico tiene está un poco quebrado de esta manera, como una especie de carpa o de un techo de una casa, o como quieran. Y simplemente teniendo esta base, simplemente la ensancho un poco y ya estaría lo que es la base de este ojo. ¿Y qué sucede con la pupila y el iris y todo? Como les dije, conociendo todos estos elementos, ya se pueden empezar a tratar de hacer cosas propias o de experimentar otros estilos. Entonces, en este caso, en el caso de Kanim, lo que yo hago también es siguiendo un poco la lógica un poco triangular y de puntos agudos de estos ojos, del ojo así. Lo aplico también a la pupila y es algo así. En este caso, este demonio no tiene una pupila porque, o sea, no me parecía que era necesaria la pupila en este personaje en específico. Entonces lo dejo de esta manera. Pero al momento de colorearlo, por lo general siempre le doy un poco de cross-hatching para generar un poco de sombra, para que se vea que el ojo no es simplemente plano. Es algo similar a como se hace como el ojo de Hinata, pero más en cómo yo lo realizo. Y al igual que en los otros casos, le agrego estas par de líneas para sugerir el resto del ojo y unas cejas más grandes. Voy a moverle para que no me estorbe esto. Listo. Y ahí ya tenemos otro ojo. Esta parte de aquí también pueden moverla para generar otro tipo de ojo o algo por el estilo.
Y ahora también voy a hacer otro ojo, por ejemplo el de Koe, también de Cielos que Lloran, que es esta humana que aparece desde el capítulo 3. Es más o menos así. En este caso hago la curva nuevamente, ya no es una curva quebrada, sino una curva un poco redonda, y realizo se me van los nombres, un iris y una pupila un poco más redondas, y también uso otra vez estos brillos un poquito más, o sea, un par de brillos para generar lo que es como esta inocencia o esta mirada o este atractivo en un ojo femenino. Entonces esta parte me pasé un poco, así que la borro. Y al igual que en los otros ojos, en esta ocasión, como dije, en las mujeres no me gusta usar mucho lo que es esta línea, así que le realizo un par de... A ver, aquí esta parte me pasé un poco. Listo, realizo esto, las pestañas inferiores para generar un poco esta sensación de que abajo también tiene un párpado. Y también le añado las pestañas y la ceja. Y ahí estaría otro tipo de ojo de lo que yo suelo hacer. Y como ven, se parecen un poco este y este, pero es que son ojos de los que me resulta fácil realizar. Y como dije, esto depende bastante del diseño de personaje al quien le van a poner estos ojos. ¿Qué más? Espero que este video no sea tan largo, así que vamos por el último ejemplo de ojos. En este caso, en el que voy a dibujar ahora, es uso líneas rectas para generar el ojo. Entonces, en este caso voy a dibujar el ojo de Nigeru, que es el protagonista de Cielos que Lloran. Así que, ¿cómo lo realizo? Realizando un rectángulo. Y ya está. Esta es la forma básica con la que trabajo los ojos de Nigeru. Como él siempre está enojado, no se muestra tan grande la pupila, entonces realizo la pupila, realizo estos brillos y realizo la sombra respectiva y tal. Y este demonio Nigeru tiene una especie de como maquillaje o como cejas o como sombras, no sé cómo llamarle, pero es esta cola larga parecido al maquillaje de Cleopatra. Y esta parte de abajo también. Esta parte yo no lo suelo unir para que no genere como esta sensación de que está en una sola línea. Entonces eso. Entonces esto prácticamente sería otro ojo. Y al igual que los demás, le añado lo que son los párpados y la ceja. Y ya estaría. Algo que es característico de Nigeru, que es un demonio, tiene una especie de líneas como parecidas a maquillaje de forma natural, y es de esto que le añadí al diseño para que se vea un poco más atractivo. Entonces ahí sería estos diseños básicos de ojos que yo suelo usar en mi trabajo, porque son los que me resulta más fácil dibujar. Así que eso sería con cuestión a lo importante que es conocer los elementos del ojo, y una vez teniendo en cuenta eso, usarlos y variarlos para generar nuestro propio estilo de dibujo. Ahora les voy a explicar un poco sobre lo que les decía sobre la ceja, la importancia de la ceja, y es esto. Esta vez voy a realizar ojos bastante rápidos, bastante simples, así que no
No le presten mucha atención a esto, más bien a lo que voy a explicar a continuación. Listo. Vamos con la ceja. ¿Qué sucede con esta ceja? Ya tenemos un ojo bastante simple y no es muy expresivo, pero ¿qué sucede si es que le añado una ceja de este modo? Ya se le ve un poco normal, un poco alegre, se podría decir. O es algo, una mirada estándar, es como no tiene nada de especial. Pero si es que a este mismo ojo le cambio la ceja, esperen, lo voy a mover un poquito también este. Si a este ojo le cambio esta ceja y le pongo de este modo, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un personaje un poco triste. ¿Y qué más? O sea, está triste, simplemente moviéndole la ceja. De este movimiento básico a este otro movimiento. Como ven, voy a cambiar de color para que se vea mejor. De este movimiento así a un movimiento así. Un movimiento hacia abajo a un movimiento hacia arriba. Cambia totalmente la percepción del mismo ojo. Listo. Algo más que se puede aumentar para generar énfasis al ojo de manera bastante simple es las lágrimas. Y las lágrimas sí son en el anime por lo menos, perdón, en el anime o en el manga por lo menos es bastante, ¿cómo decirlo? Depende mucho del estilo que se maneje para colocar lágrimas o la sensación que quiera generar. ¿Por qué? Porque digamos, si es que coloco una pequeña insinuación de una lágrima, ya, o sea, simplemente es una lágrima y está triste. Pero si es que a este mismo ojo, voy a moverle este ejemplo para acá, en lugar de usar esta lágrima así, la hago un poco más grande y le añado este movimiento o este plus a la lágrima. Podemos ver que está más llorando por mucho más, o sea, ¿cómo decirlo? Derramando más lágrimas. Y también tenemos la opción de, digamos que es que se enfoca un poco a la comedia. Tenemos el mismo ojo, la misma situación, pero le agregamos lo que son estas cascadas de lágrimas. Y ya tenemos otro dibujo, ¿sí? O sea, otro estilo de lágrimas. Si es que quieren que profundice un poco más en eso, simplemente coméntenlo. Y algo importante también, si es que quieren generar tristeza, generar lágrimas y que se note, por ejemplo, es esta cuestión de los brillos en los ojos. Como ven, aquí son brillos bastante simples. Pero ¿qué sucede si es que a este le pongo otro brillo y otro brillo? Para que se note voy a oscurecer un poco más de esto. Voy a oscurecer todo el ojo. Y voy a colocar más brillos. Ahí se puede notar la diferencia entre este y este dibujo, simplemente con los brillos y con el uso de las cejas. Listo. Algo que más sea importante de mencionar. Eso sería, o sea, prácticamente todo lo referente a lo básico de
de los dibujos. Algo que también les dije que iba a enfatizar es las pupilas. ¿Qué sucede con las pupilas y por qué son importantes también? Y es esto. Voy a usar este mismo ejemplo. A ver. Espera, al parecer no. Hice varias copias y entonces me confundí. Listo. Voy a usar este mismo ojo para hacer una demostración del por qué. Del por qué el iris también es bastante importante. Voy a borrar lo que sería la parte básica. ¿Saben qué? Voy a borrar todo esto para que se note a lo que quiero llegar. Y es esto, teniendo ya lo que es un conocimiento o una base sobre los ojos, se puede también usar las pupilas para generar, sobre todo cuando dibujas manga, las pupilas generan bastante emoción. Digamos que en lugar de decir con un diálogo está extremadamente asustada o dibujarle temblando o algo por el estilo, simplemente con la mirada se puede expresar. ¿Por qué? Voy a borrar esta flecha de aquí porque me estorba. ¿Por qué? Miren esto. Estos dos son prácticamente iguales. Pero quiero que se asuste este personaje. Entonces bajo un poco. Hago más pequeño la pupila y el iris. Y lo bajo un poco al centro del ojo. Que esté flotando en la esclerótica. Y con una pupila bastante pequeña. Entonces genera que esté sorprendido. Este personaje esté sorprendido. Y si es que a eso también le uso la ceja invertida, que ya vimos por qué es importante también conocerla, ya está una expresión un poco más sorprendida, simplemente con un par de elementos que cambiamos y ya está. Pero ¿qué sucede? Quiero que se vea un poco más asustada, un poco más sorprendida en el mismo dibujo y sin tantos elementos. Lo que yo suelo hacer, y esto es si es que les gusta o no les gusta, pueden usarlo o no, pero lo que yo suelo hacer es enfatizar lo que serían ojeras. Y entonces aquí genero un poco de líneas. Claro que esto depende de la escena que quieran crear o cómo quieran transmitir. Entonces genero un poco de ojeras para que se vea como que ese estrés y ese malestar que genera, digamos, lo que sea que esté viendo esta chica o este personaje. Si es que no les gusta, también existe la opción del hatching o de las líneas o el sombreado a base de líneas, que es básicamente esto. Está aquí está sorprendida, pero quiero que se sorprenda un poco más. Entonces aquí es este estilo. La verdad es que no suelo usarlo mucho porque la verdad prefiero enfatizar en las ojeras, pero también es un recurso bastante usado si es que les interesa. O algo que también suele usarse. Aquí vemos que este personaje está sorprendido simplemente haciendo el uso de la pupila y del iris, moviéndole, achicándole, etc. Pero también se le puede enfatizar aún más si es que estos mismos elementos los hacemos aún más pequeños. Entonces parece que se sorprendió aún más. Y si es que le aumentamos una pequeña lágrima, y un par de ojeras, vemos que este personaje está más sorprendido que antes, simplemente haciendo uso teniendo en cuenta lo que son las cejas
el iris y los elementos extra. Se puede generar expresiones. Listo, eso sería prácticamente todo. Algo con lo que sé que hay problemas en la comunidad que dibuja anime, que dibuja, o cualquier persona que dibuja en general, es el hecho de dibujar el otro ojo. Así que vamos a hacer unos pequeños ejercicios que pueden probar o que les puede servir. Voy a mover primero estos elementos para que no me estorben. Lo siento, como dije, este es un tutorial en tiempo real, así que ténganme paciencia. Bueno. Listo. Vamos con algunos ejercicios básicos, teniendo en cuenta de que ya sepan los elementos básicos de un rostro o de una cara o lo que sean. Vamos a dibujar el otro ojo. Como siempre, como ya sabrán, para generar el rostro prácticamente se usa, la estructura más fácil y más usada es esta. Así que vamos para eso. Voy a atenuarle un poco esto. Si es que están trabajando en tradicional, les recomiendo que compren un borrador de moldeable o quitagrafito, también se les conoce. Ese borrador les puede ayudar para hacer en tradicional lo que acabo de hacer, que es atenuar la línea y trabajar sobre la misma. Yo cuando trabajo en tradicional lo hago de esa manera. Listo, digamos que aquí son donde están los ojos, la nariz, la boca, etc. Vamos a dibujar un ojo básico. ¿Qué es lo que podemos hacer para realizar el otro ojo? Yo lo que les recomiendo es no detallar, en la etapa de boceto, no detallar tanto un ojo. Por ejemplo, en este, que ya le dibujo el ojo, le pongo las sombras, le pongo los brillos, le pongo las pestañas o lo que sea, y al otro lado ya no puedo hacer lo mismo. Algo que les puede servir es, en lugar de hacer todo estos detalles innecesarios al comienzo, en la etapa de boceto, yo les recomiendo que hagan el mismo ejercicio, el mismo proceso en ambos ojos. Vamos uno aquí y uno aquí. Vamos acá y ya estaría esto simplemente duplicando haciendo el mismo proceso al mismo tiempo para ambos lados. Eso es algo que pueden hacer. Pero ¿qué sucede para los 3/4? Veamos, voy a dibujar otra estructura. Listo, digamos que en los 3/4 la nariz viene acá y ya. Para dibujar en 3/4, lo que yo recomiendo hacer es prácticamente el mismo proceso. Primero, definir en dónde van a ir los puntos. Tengan en cuenta de que el rostro en 3/4 es de este modo. La línea media, que sería así, en una vista de frente, se recorre hacia acá. Entonces vamos acá.
Y también algo que les recomiendo mucho es pensar y dibujar teniendo en cuenta los volúmenes. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea un dibujo en 2D que realmente no tenga dimensiones, hacer estas representaciones o líneas teniendo en cuenta de una masa o de una estructura física les va a ayudar bastante. Por ejemplo, o sea, yo porque estoy acostumbrado simplemente realizo una línea guía básica, pero si es que no están acostumbrados a eso, lo que pueden hacer es esto. Realizan lo que es el cráneo, el círculo, lo que sea, como la estructura básica que usen. Y si es que usan el círculo, se darán cuenta de que la circunferencia tiene este volumen. Entonces digamos ese volumen hasta encontrarnos con el punto del mentón. Y eso, entonces tener en cuenta que este lado, no, toda esta área no es plana, sino que también se rige por la misma tridimensionalidad supuesta que manejamos acá. Por ejemplo, este sería el lado del rostro y se siente un poco más en 3D. Si es que se acostumbran a mirarlo de esta manera, ya una vez se acostumbran a mirar las estructuras básicas de este modo, ya es bastante más fácil improvisar o dibujar directamente. Así que ese es un tip extra. Listo, vamos. Entonces la nariz se desplaza un poco hacia acá. Y lo que yo les recomiendo hacer es que usen la nariz como guía. Porque donde comienzan las cejas es también donde comienza la parte superior de la nariz. Miren, esta parte de aquí, y digamos que si es que estuviera del otro lado, por aquí también. Entonces, en este sitio se colocan las cejas. Voy a borrar esta parte de aquí. Y seguimos el mismo principio que les mencioné antes. Veamos, primero vamos por acá para que entiendan a lo que me refiero. Vamos con la parte de acá, que es la parte que se ve, tiene mucho más espacio, entonces se va a ver en mayor cantidad o mayor tamaño esta parte del ojo o el ojo. Y en este lado y en la parte más pequeña se va a ver un poco más pequeño, se va a achicar. Entonces, siguiendo ese principio, vamos. Realizamos esto y le achicamos un poco. Incluso se puede esconder debajo de la nariz un poco. Vamos con el mismo rostro, el mismo arco superior. Y digamos que mira hacia un lado. Realizo el ojo. Y lo mismo del otro. Y digamos le pongo una especie de detalle. Y entonces una vez teniendo esta estructura ya se pueden comenzar a dibujar de mayor detalle o como quieran. Todo esto es lo que yo les recomendaría para dibujar rostros y para que no tengan problema al dibujar un lado, o sea, un ojo por los dos lados. Algo que también les puedo recomendar es que se acostumbren a sintetizar mucho lo que serían las estructuras básicas. Por ejemplo, voy a mover otra vez estos ojos, voy a moverlos para mostrarles otro tipo, algo que les puede servir. Así que ténganme paciencia otra vez un poquito. Y ahí, listo. Como les dije, o sea, algo que les puede servir y algo de como yo hago los rostros y los ojos es
que les puede, que les dije, les puede servir mucho es sintetizar mucho luego todos los elementos que quieran dibujar. ¿A qué me refiero con esto? En este momento quiero dibujar un rostro de frente. Realizo el círculo, realizo la estructura básica, pero coloco los elementos importantes, que sería una línea guía para la proporción y colocar los elementos. Entonces ya tendría para realizar un dibujo básico. Voy a poner el cuello un poco para que vean. Listo. ¿A qué me refiero con sintetizar? O sea, ya ven que sintetiza bastante, pero para colocar los elementos también se puede sintetizar aún más. Quiero realizar voy a hacer un dibujo rápido de Aika. Realizo el arco y listo. Con este movimiento yo ya sé cómo va a ser los ojos que van a observar, y se puede seguir mejorando. Simplemente le hice el dibujo, los ojos con esta línea, con una sola línea, y ya está el ojo. Ya sé a dónde miran, y ya, simplemente moviendo así, en una forma de 6. Y simplemente le coloco las cejas, le coloco la nariz, le coloco la boca, y ya con esto ya estaría como para trabajar. Entonces le agrego un poco unas pestañas simples para conocer en dónde irían. Yo, antes de colocar el cabello, por ejemplo, suelo colocar estas estructuras básicas y tener en cuenta. Recuerden que la nariz, que las orejas generalmente se colocan entre la ceja y la base de la nariz. Tienen ese tamaño. Pero eso también en un dibujo anime, dibujo manga, se puede realizar del modo en que prefieran o como se acomoden. Realmente esto depende mucho del artista, pero tienen que conocer las bases anatómicas reales para saber cómo funcionan y así poder deformarlas o estilizarlas o como prefieran. Y una vez, como les dije, tengo sintetizado todo lo que es lo básico. Y comienzo a colocar los detalles para posteriormente realizar un dibujo más complejo. Por ejemplo, colocar el pelo. Y bueno, algo que sucede en el diseño de Aika es que a ella no se le muestran las orejas, pero yo siempre las coloco para tenerlas como referencia, incluso si es que después las borro. Y es para saber en dónde nace el cabello y en dónde irían las patillas y todo, y no perderme. Entonces ya, una vez teniendo todo estos elementos sintetizados, ya simplemente es cuestión de ir mejorando el dibujo y el boceto para generar algo, o sea, para generar el dibujo que yo deseo. Así que no, yo les aconsejo que siempre realicen un esquema general de lo que quieran dibujar, sea lo que sea. Y ahí, una vez que tengan eso de manera adecuada, pueden ir modificándole, agregándole y detallando. Voy a hacer otro dibujo un poco más rápido para que vean cómo yo trabajo. Voy a hacer llorando.
Y si es que se preguntan, o sea, si es que están trabajando en tradicional y como ven que estoy usando mucho el control Z para retroceder, la verdad es que la herramienta digital es que me permite hacer eso, pero cuando trabajo en tradicional también lo que suelo hacer es dibujar sobre las mismas líneas que trabajo y no usar mucho el borrador. El borrador siempre lo uso más que nada para atenuar las líneas cuando ya tengo un boceto más o menos claro de lo que quiero hacer. Le paso el borrador maleable para atenuar las líneas, como para simular esto que están viendo. Atenuar las líneas y trabajar sobre ello. Y seguir trabajando el boceto. A ver, sí, como les dije, siempre traten de sintetizar todos los elementos que necesiten para que tengan una vista general del dibujo y cómo va a quedar, o sea, cómo pretenderían que quede. Y para ahí poder trabajar sin tanto problema, sin tener que borrar tanto o sin tener que frustrarse por si es que un elemento no les sale o algo por el estilo. Y simplemente practicar todo lo que les acabé de mencionar. No es la única manera de dibujar ojos o de interpretar algo. Entonces siempre o sea, como les dije, esto pueden tomarlo como tip o como sugerencias para dibujar. Entonces no es la verdad absoluta. Y como ven, ya tengo como un boceto básico de lo que sería un dibujo de Aika o lo que sea. Y no tardé más de 5 minutos. Y ahora simplemente es cuestión de detallar un poco esto y ya tendría, ya podría trabajar para una ilustración. O para una ilustración, para un dibujo o para una viñeta de un manga. Y listo, como siempre, o sea, les vuelvo a mencionar todo. Primero, la importancia de conocer los elementos. Y una vez conociendo los elementos, nos podemos experimentar o podemos ponerlos en práctica, como aquí. Y ya conociendo todos los elementos podemos deformarlos para generar nuestro propio estilo de dibujo. Y como les dije, también conociendo los elementos se puede generar las expresiones en un estilo anime, un estilo manga. Otro tip que también les dije es esto de trabajar como en pareja, para así no perdernos de un ojo del otro. Creo que me dio hipo. ¿Qué más? Pensar el dibujo en 3D como con volumen y todo, para también saber colocar los elementos. Y traten de esquematizar todo antes de empezar a dibujar, para que todo encaje y no tengan que borrar demasiado. Y practiquen. Ahora, antes de terminar, les voy a mostrar un poco de algunos otros, de unos estudios que estaba realizando. Los estudios los basé en base al libro de Loomis, de Andrew Loomis, que es cómo dibujar rostros y manos y algo así. No recuerdo el nombre del libro, pero es prácticamente lo que les acabo de decir. Si bien estas son prácticas un poco más realistas, siguen manteniendo las mismas bases que les mencioné, que son sintetizar las cejas, saber colocar saber colocar los elementos para que tengan congruencia entre todos los elementos del rostro. Y
eso, simplemente tomen de la realidad tomen de la realidad para deformarla. Eso es lo que les puedo decir. Así que gracias por ver el video. No sé si fue demasiado largo o no. Estoy acostumbrándome a hacer esto a estas cuestiones de los tutoriales, así que si tienen alguna duda, sugerencia, petición, pueden usar la caja de comentarios. Yo los estaré leyendo y los tendré en cuenta para futuros videos. Así que dicho eso, recuerden leer mi manga Cielos que Lloran y algunos otros one shots. Están publicados en mi web. También suscribirse a este canal, etcétera, etcétera. Y suscribirse a mi canal principal, donde hablo y hago reseñas sobre anime, mangas y anime y mangas poco conocidos. Así que eso les agradecería mucho si es que comparten mi contenido. Y eso sería todo. Sayonara.